Segundo vídeo del tema 4, vamos a ver las características de los diferentes grupos de plantas. Empezamos por las plantas sin semilla, las briófitas. Recordad que las briófitas son todas las plantas sin semillas y que tienen los vasos conductores o no tienen nada o tienen unos poco desarrolladas. Además tienen reproducción alternante, una fase sexual y una fase asexual. En la fase sexual el órgano se llama gametofito, mientras que en la fase asexual se llama esporofito. Vamos a ver los musgos y las briófitas, que recordad son los musgos y las hepáticas. El gametofito es la parte permanente, ¿vale? Lo que normalmente vemos en un musgo. Y tiene unos órganos sencillos que son parecidos a los que hemos estudiado, pero un poco más simples. Entonces el filoide son como hojas, pero sencillas. El cauloide es una especie de tallo muy cortito, que claro, como tiene los vasos poco desarrollados, pues no permite que el musgo crezca mucho. Y luego el rizoide, que son como raíces, pero también más sencillas. Y en las hepáticas tienen forma laminar, ¿vale? Como hojas, mientras que en los musgos son como hojas de papel y en los musgos son pequeñas hojas puntiagudas. Los musgos yo creo que todos habéis visto en vuestra vida. Entonces el gametofito son los órganos que hemos visto, pero en sencillo. Y como son más sencillos les cambiamos el nombre. Filoide como las hojas, cauloide como los tallos y rizoide parecido a las raíces. Todo ello más simple. Cuando se va a reproducir la reproducción sexual tiene lugar en el gametofito y se forma el esporofito. El esporofito tiene dos partes, un pie, ¿vale?, que le permite elevarse, y una cápsula donde se producen las esporas. Estas esporas se transportan por el viento y darán lugar a las nuevas plantas, ¿vale? El gametofito, la parte verde común de los musgos y de las hepáticas, y el esporofito solo para mandar las esporas que formarán nuevos seres vivos. Vamos con las pteridofitas. Recordad que las pteridofitas no tienen flores, pero sí que tienen vasos conductores. Y aunque a lo largo de la historia de la Tierra ha habido varios tipos, actualmente lo que quedan son los helechos. Los helechos también tienen reproducción alternante, que es diferente a la de los musgos. Los nombres son los mismos, el esporofito es asexual, donde se forman las esporas, y el gametofito, que también se llama prótalo, es donde se forman las células reproductoras y tiene lugar la reproducción sexual. ¿Qué partes tiene el gametofito? El esporofito, perdonadme. El esporofito en este caso, al contrario que en el musgo, es la zona permanente de la planta. Tenemos raíces, ¿vale?, parecidas a las de las plantas con flor, el tronco que es subterráneo y que se llama rizoma, que lo estudiamos en el tema 1 cuando veíamos la reproducción asexual de las plantas, pues el tronco subterráneo lo llamamos rizoma. Luego toda la parte aérea la llamamos fronde. Dentro del fronde tenemos una parte que tiene forma de hojitas, que son los foliolos, y en la parte del envés del foliolo aparecen unas estructuras circulares que se llaman soros, que son unas estructuras anaranjadas que en su interior se forman las esporas, ¿vale? Entonces, raíces, tallo subterráneo que se llama rizoma, la parte aérea se llama fronde. En el fronde tenemos los foliolos, que son hojitas donde se hace la fotosíntesis, y en la parte del envés de los foliolos tenemos los soros donde se forman las esporas. O sea que la principal diferencia entre briófitas y pteridofitas es que en las briófitas el gametofito es la parte permanente, mientras que en las pteridofitas el esporofito es la parte permanente. Un poco lío, lo veremos de todas maneras con calma en clase. Vamos a ver cómo es la reproducción alternante. Entonces teníamos el esporofito o esporangio, que es la parte permanente del helecho. Entonces se forman esporas, esas esporas germinan y dan lugar al prótalo, que es esta estructura donde están los órganos sexuales. No vamos a aprenderle los nombres. En esos los órganos sexuales producen los gametos, que dan lugar a la semilla, que forma un nuevo esporofito, ¿vale? Entonces el esporofito, la parte permanente, suelta las esporas, se forma el gametofito, tiene lugar la reproducción sexual y se forma el nuevo helecho. Vale, seguimos. Las espermatofitas, recordad, las espermatofitas son plantas con flor y semilla. Y tenemos dos tipos, las gimnospermas, que no tienen fruto, y las angiospermas, que tienen fruto. Características de las gimnospermas. Son todas plantas de hoja perenne, sus flores son unisexuales, ¿vale? Veis que tenemos conos masculinos y conos femeninos. Los conos o inflorescencias es donde se agrupan las flores de cada tipo. Su polinización es anemofila.
Anemo significa viento, fila que le gusta, entonces que le gusta el viento, se produce a través del viento. El cono masculino suelta el polen, viaja por el viento y llega hasta los conos femeninos, que se produce la fecundación. Y luego los conos femeninos, una vez que están fecundados, se forman las piñas y las semillas también se llaman, y en su interior se acumulan las semillas que también se llaman piñones. ¿Vale? Bastante sencillo, hoja perenne, flores unisexuales que se agrupan en conos, la fecundación es a través del viento, las semillas o piñones se acumulan dentro de lo que llamamos piña, que es la modificación del cono femenino, de la inflorescencia femenina. Dentro de las gimnospermas tenemos varios tipos. Las más primitivas son los ginkgos, que son de las plantas más antiguas del planeta, que tienen esta forma tan característica de abanico, y las cicas, que son un tipo de palmeras que llevan también mucho tiempo sobre la Tierra, más de 300 millones de años. Luego tenemos otras plantas que son más modernas y que son muy comunes en España y en los jardines. Tenemos los pinos, ¿vale? Los pinos tienen estas hojas características. Todo lo llamáis pino y ya veremos qué distintos tipos. Los pinos se caracterizan porque estas hojas van en grupos de 2, ¿vale? Y salen de un puntito 2 acículas, 2 hojitas de pino. Mientras que los abetos, las hojitas salen alrededor del tallo, ¿vale? Puede ser más o menos circular o plano, pero se caracterizan porque son hojitas pequeñitas y salen todas alrededor del tallo. Y luego tenemos los cipreses, que tienen esta forma de hoja tan característica, escamosa, que muchos los habréis visto en vallas y demás que se usan para ocultar porque son muy densos y tienen estas hojas que se llaman escamosas. Y tenemos los cedros, que son muy típicos de jardines, que aquí lo que pasa es que las hojitas salen en ramilletes. Hay un ramillete y salen 10, 20 hojitas que se llaman acículas. Entonces en el pino salen de 2 en 2, en el abeto salen alrededor del tallo y en los cedros salen en grupitos, en ramilletes. Las angiospermas, recordad, las angiospermas se caracterizan por tener fruto. El fruto se encarga de proteger la semilla y de ayudar a la dispersión de la misma. Son las más abundantes a día de hoy, pero son las más recientes, ¿vale? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Incluye además árboles, arbustos y herbáceas, hierbas. Los frutos, recordad que se forman por la transformación de las paredes del ovario y pueden ser carnosos o secos. Los carnosos los conocéis todos, manzana, bueno, todos conocéis los carnosos y los secos. Según cómo se modifiquen las paredes del ovario en una estructura de textura blanda, más o menos blanda, como el tomate o la manzana, y los frutos secos, la estructura que se forma en las paredes del ovario es dura. Y luego, para la dispersión, las semillas pueden hacer varias cosas. Por un lado, atraer a los animales con colores u olores que se los coman, pasan por el tubo digestivo, la semilla sobrevive y la depositan con las heces, que hace efecto además de fertilizante natural. Y también tenemos otras estructuras de dispersión que lo que hacen es que están preparadas para ir por el viento. Por ejemplo, esto parece un avión, este parece un helicóptero. Son estructuras que se generan alrededor de la semilla, que es este puntito de aquí, o este puntito de aquí, o aquí abajo es donde está, y el viento las impulsa y hace que vayan lo más lejos posible. Tenemos otras como los cocos, que están preparadas para flotar y ser transportadas por el agua, y otras que también conoceréis cuando se van al campo, que están preparadas para pegarse a los animales, ¿vale? Cuando el perro va corriendo por el campo, sobre todo en mayo, junio, julio, se le pegan un montón de estructuras que están preparadas para que cuando pase algo con pelo, se pegan y así el perro los transporta. O sea que recordad, las semillas, los frutos ayudan a proteger las semillas, pero también a que las semillas se vayan lejos, es decir, a la dispersión de las semillas. ¿Cómo han evolucionado las plantas? Las plantas, como veíamos en un ejercicio en clase, provienen de las algas verdes. Entonces, una vez que invaden el suelo terrestre, se forman las briofitas. Cuando se empiezan a desarrollar los sistemas de floema y xilema, recordad, los vasos circulantes dan lugar a los helechos, que son mejores porque alcanzan más altura, tienen más posibilidades de llegar al sol. Cuando aparecen las semillas dan lugar a las gimnospermas y cuando aparecen los frutos dan lugar a las angiospermas. Es decir, las angiospermas son las más recientes, pero también son las más abundantes. ¿Por qué? Porque son las mejores adaptadas a las condiciones de la Tierra. Bueno, el ser humano ha usado las plantas desde siempre y las necesitamos. Necesitamos que nuestro planeta siga siendo verde. ¿Por qué? Porque las plantas aportan oxígeno y la materia orgánica para que el resto de miembros del ecosistema sobreviva. El control de las plantas por parte del ser humano permitió el desarrollo de la agricultura y gracias a la agricultura tuvo lugar lo que se conoce como la revolución neolítica, en la que el ser humano empezó a ser sedentario y dio lugar a la civilización.
¿Cuáles son los principales usos de las plantas? Pues por un lado tenemos el uso alimenticio, todos comemos plantas y seguramente tendríais que comer más de las que coméis. Luego lo ornamental, forman jardines que mejoran el estado de ánimo. Recordad los reyes, cuando antiguamente había reyes que eran los que mandaban del todo y duques y gente con mucho dinero, siempre te preparas un jardín porque es un sitio donde relajarte, mejorar tu estado de ánimo. Entonces las plantas mejoran nuestro estado de ánimo. Tenemos las medicinales que se usan para hacer medicinas. La aspirina, por ejemplo, proviene del sauce, y también muchos productos preventivos. Comer vegetales nos ayuda a prevenir enfermedades. Recurso forestal nos permite obtener materias primas como maderas o piñones o algodón o resina. Y también recurso natural. Las zonas, los espacios protegidos, las zonas que son importantes por su naturaleza y por su belleza, domina normalmente la vegetación, ¿vale? Imaginaos esta misma cascada que es preciosa si todo fuera roca, pues sería mucho menos impresionante de lo que es con las plantas. Y además el ser humano ha manipulado desde siempre las formaciones vegetales, los bosques. De hecho, quedan muy poquitos bosques en el mundo que no hayan pasado por la mano del ser humano. Y en España una de las estructuras más populares y más importantes son las dehesas. Las dehesas tienen esta forma, tenemos pies de árbol dispersos y en medio tenemos pastos, ¿vale? Las dehesas son bosques mediterráneos modificados en el que los árboles, que pueden ser bien robles, encinas, fresnos, hacen compatible la explotación agrícola y ganadera con la presencia del bosque. Se caracteriza por eso, porque tenemos árboles dispersos y en la zona intermedia quedan pastos, quedan zonas donde los animales pueden comer. Ya veremos con un ejercicio qué más aportan los árboles dentro de las dehesas. Creo que con esto está todo. Cualquier pregunta, como siempre, en clase, y también lo trabajaremos para que se os quede bien y os vaya bien de cara al examen.